Gracias a los participantes, a todos. Mi nombre es Ivane Alvarado, soy un advisor, educator y un autor de varios libros que tengo que tienen que ver con real estate. Abro un poquito de mí porque es importante, ya que estamos hablando de taxes. Yo tengo un doble major en Management y Accounting y una maestría en taxación también de la Universidad de FU, Florida Atlantic University. También en Miami-Dade College fui. Tengo una compañía que se llama Lost Tax and Accounting en caso que alguien necesite pues hacer preguntas y relacionadas y si tienen que hacer su continuing education, 14 horas post licensing o sacar la licencia, pues tengo South Florida School of Real Estate. So, esto es muy importante saber lo que ustedes van a necesitar para la hora de hacer sus taxes, porque ¿qué pasa? Llega el día de hacer sus taxes y hubieron gastos que ustedes tuvieron y por alguna razón no los pusieron y perdieron pues ese crédito de tenerlo. So, vamos a ver, el próximo slide es lo común que se puede deducir de los gastos. Como un self-employed, ya sea un realtor o un broker, pueden deducir muchas cosas, como una gran variedad de cosas que podemos dividir, pero tienen que ser muy importantes, ordinarias y necesarias para tu negocio, esos gastos para poderse deducir de tus ingresos. Los negocios, o sea, el business expense o los expenses que vayas a tener y los costos van a ser tratados como un trade or business y son usualmente deducibles mientras que tú estés ganando. O sea que si tú no recibiste un 1099 como agente, no vas a poder deducir eso en el momento. Tú necesitas recibir ese 1099 y de ahí viene, sí, puede irte negativo, pero tuviste que haber recibido un 1099. Para los principal brokers pueden deducir más gastos que los agentes, ya que el abrir su propio negocio o el tener su propio negocio genera otros gastos, inclusive si tú eres un agente y ahora mañana decides abrir tu compañía, entonces vas a tener otros gastos como de abrir. Son tanto para los agentes como para los brokers. Por ejemplo, veamos aquí algunos de los gastos del negocio que se pueden deducir. Por ejemplo, comisiones que ustedes vayan a pagar si fuera un broker, pero también un agent si hace lo que se llama un referral. O sea, puede que sea que tú compras el cliente como un lead o referral fee, también lo puede. También está los intereses de los mortgage, si eres dueño de una propiedad, eso es para todo el mundo, pero tiene que ser por itemized deduction, que posteriormente les voy a explicar. Ese tax es self-employment tax. La mitad de lo que ustedes pagan como self-employment tax, que es por trabajar por tu propia cuenta, la puedes deducir total de tu income. También el home office o desk fee, si están ustedes trabajando en una compañía en el cual tienen un desk fee o una mensualidad también, el uso de tu vehículo también, si vas a abrir un nuevo negocio, el Startup Business Deduction también, eso va para los brokers si están en el año que abrieron, sí. Education, trainings y también student loans, en los intereses. So, en Education podemos poner lo del board de Realtor, tus 45 horas, tu Continuing Education, que quieres sacar designaciones, hacerte un Luxury Property, Commercial Specialist, Buyer's Agent Specialist, todo ese tipo de cosas. Y en los Student Loans, pues si fueron a sacar una carrera, pues todos esos intereses, si lo pueden, o tú, o pagaste tus estudios de alguna manera, tienes intereses también. Legal and Professional Fee. Son todo lo que tenga así que ver con tu negocio. Si no es relacionado a tu negocio, no lo puedes hacer. Voy a poner esto en silencio porque si no, nos va a... Licensing Regulations Fee, Membership y Error and Omission Insurance. So, sabemos de que es muy importante tener un seguro de error o omisión. También lo pueden descontar el Board de Realtors
y cualquier otra, hay licencias que son requeridas, pues la licencia que nosotros tenemos que la renovamos cada 2 años, pero también hay ciertas ciudades que le exigen a los agentes también pagar una licencia como, por decir, hay ciudades como posiblemente Coral Gable, por poner un ejemplo. El Self-Employment Health Insurance. So, si ustedes nadie les ofrece un seguro porque no trabajan para alguien o even pueden ser ustedes part-time en un trabajo más full-time como realtor, no tienen un seguro, ese seguro lo pueden deducir porque aplica al self-employment. Hay personas que dicen, no, el seguro está muy caro, no lo voy a coger, porque no saben que como realtor ustedes pueden deducir ese pago que ustedes hacen para ese seguro médico, incluyendo tu familia completa, siempre y cuando pues los hijos tengan menos de 27 años. Advertisement y marketing expense. So, en eso ya sabemos que también es parte del negocio. Cualquier business tool que haya, los software que ustedes quieran comprar, CRM, etcétera. Las contribuciones a charity contribution, por ejemplo, em, se pueden deducir, pero solamente como en el itemized deduction, las deducciones detalladas. Regalos también que le hagan ustedes a los clientes, hay un límite de $25 por cliente. También ustedes pueden deducir, si trabajan en un sitio, el 401k, hay compañías de real estate que también lo ofrecen. Está también el IRA, que es el Individual Retirement Account. Este tipo de account se conoce como un tax shelter. Tax shelter es que te ayuda a bajar tus ingresos. So, si yo gano, por poner un ejemplo, en un 1099 $100,000, de ahí yo deduje todas las cosas que tuve y me quedo con 50,000. Y de esos 50,000, vengo y como yo tengo más de 50 años, puedo deducir $7,000, por poner un ejemplo, en el AIRA. So, entonces ya yo no gané 50, sino gané 43,000. Si mi tax bracket fuera, qué sé yo, el 15%, por poner un ejemplo, o el 20%, vamos a suponer si fuera el 20 para redondearlo, me voy a ahorrar de esos $7,000, $1,400 que no le voy a pagar al gobierno y mejor lo invierto en mi retiro. So, tenemos el Long Term Care Insurance, que también puedes coger un seguro que te va a ayudar para cuando estés mayor, necesitas ayuda, y el HSA, ese es otro tipo de seguro, como por ejemplo, yo quiero, sé que voy a hacerme los dientes y me va a costar X número de miles de dólares, yo puedo crear una cuenta de ese tipo de seguro y lo puedo deducir también de mis taxes. Comidas, las comidas, acuérdense que es un 50%, pero si vas con un cliente, vehículo y travel expense, a excepción de que vayas a un travel expense, o sea, vayas a un viaje porque vas a un evento fuera de donde tú vives, ahí sí esos 1,000 se pueden aplicar el 50%. Moving expense solamente para los militares, active duties. Ujú. Comisiones que se le pagan a otros agentes, referral fee que uno paga o cualquier otro pago, porque ustedes pueden decidir tener, por ejemplo, un asistente que le puedes pagar por W2 o puedes trabajar hacia 1099. Depende el acuerdo, tienen que chequear con el IRS, porque si tú le exijas al empleado, lo tratas como un empleado, entonces ya le tienes que pagar como un W2. De lo contrario, tiene que ser un 1099. Si tú contratas un asistente que tiene licencia, sí, tu broker le tiene que pagar. Y tú tienes que decirle cuánto va a ser la cantidad, porque va a ser 1099 porque tiene su licencia activa. Ahora, si ese no tiene la licencia, entonces usualmente a tu asistente le tienes que pagar en un W2. Todo eso lo puedes descontar de tus taxes. Tenemos el home office o desk fee. En el home office, el broker puede tener, por ejemplo, pagar su oficina y tener una oficina en su casa. Pero los agentes tienen que escoger una de dos. O pagan una oficina dentro de la oficina del broker o un desk fee, o pueden utilizar un espacio en su casa y también se puede descontar. Hay varios métodos que se utilizan, hay dos métodos que se utilizan con respecto al home office.
uno que es el más sencillo, el Simplify, y otro que va por porcentaje hacia el tamaño de tu propiedad y con todo lo que tú gastas, como por ejemplo internet, teléfono, el agua, la luz y todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante ver todo eso. Si la casa pagas renta, pues un porcentaje de la renta. Si en la propiedad pagas mortgage, también, incluyendo seguro. Y pues como había hablado, todo lo que es en los utilities. Pero tiene que, para los agentes es limitado. Porque no pueden recibir clientes dentro de su casa. Sí te puede servir para trabajar de allí, pero esa limitación genera que utilices mejor el Simplify Method. Ya vamos a hablar del Simplify Method. Entonces, en el Home Office Deduction pueden tener el Simplify Method, como dije, o el Regular Method. El Regular Method es deducir un porcentaje de tu mortgage interest, la renta o utility, seguro y todo. Eso aplica más a un broker. Es porque es más complejo. Pero el Simplify Method es preferible para los agentes ya que no pueden recibir clientes viniendo a su casa. So, no porque no puedan usar el otro método, lo pueden hacer, pero el Simplify es más sencillo. ¿Ya? Y esto lo que eso te permite que el taxpayer, que es en este caso la gente, pueda multiplicar el rate de $5 por pie cuadrado que vaya a utilizar. Si yo tengo una casa que en ese el espacio que yo voy a ocupar son 300 pies cuadrados, por ejemplo, por $5, yo tengo un máximo para descontar de $1,500. Pero eso es en el año, ese método. O sea, es menos complejo. No tengo que estar llevando tanto papeleo como el otro, que tengo que tener un récord del seguro, del mortgage, de todos los utilities que yo tenga. Sin embargo, yo puedo descontar, como había mencionado, si mi neto quedó en 50,000, aunque yo mi 1099 viniera en 100 y después le quité $7,000 del AIRA y después le quito $1,500. Entonces, cuando veo yo voy reduciendo aún más mis ingresos para pagar menos taxes. Sin incluir que después también, si yo digamos que quedé 40, por 40,000, yo tengo que pagar el self-employment tax. El self-employment taxes es el 15,3%, no incluye el Federal Income Tax. Eso nada más es para el Social Security y el Medicare. ¿Ok? Eso es en adición solamente para los self-employed, ya que los que trabajan son empleados, si uno recibe W2, el empleador te paga la mitad y tú pagas la otra mitad. Viene siendo 7,65, de lo contrario tienes que pagar el 15,3, pero la mitad de lo que vayas a pagar, si fuera, vamos a decir, los 40,000 que te quede, entonces si ponemos 40,000, el 15%, ya nos vendría saliendo, deja ver, 40,000 por .153 viene siendo 6,120 y todavía aún más de eso, la mitad de eso vendría siendo entre dos, 3,060 que va a bajar aún más pues tus ingresos. Pues eso es parte en tu 1040 que se va a poner los 7,000 más los 6,000 con respecto a la mitad del self-employment tax. Después de eso tenemos Business Use de tu carro y el Standard Mile Deduction. Cuando ustedes van a utilizar el Standard Mile Deduction, ya no puedes poner otros gastos para el carro, a excepción de lo que son los toles y los parking. Es 70 centavos por cada milla. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pusiste a tu carro 10,000 millas, vas a poder descontar $7,000 de tus ingresos. Que va a reducirlos, ¿ya? Pero tienes que llevar un log y de verdad que sea que lo usaste para tu negocio. Se tiene que poner en la forma adecuada, que es en el Schedule C, y se tiene que poner el Business Mile, Community Mile y Other. No se puede confundir con lo que es todas las millas que uno utilizó. Tiene que ser para tu negocio
y siempre tiene que estar con respecto a tu negocio de real estate o del self-employed también. Una Como vuelvo pregunta, y Ivania. sí. ¿Cómo se puede de manera transparente esta parte de lo que son las millas y el uso de un vehículo para business, que sea solo usado para business? ¿De qué manera transparentemente uno lo puede comprobar de que lo usó? Ujú. Bueno, hay personas que solo tienen un carro, entonces es obvio, tú no le puedes decir de que todas las mías eran para el negocio si solamente tienes un solo carro. Eso es muy importante porque te hace la pregunta en el Schedule C si tiene otro vehículo. Entonces, si no tienes otro vehículo a nombre tuyo, entonces ese vehículo se supone que no solamente lo vas a usar de business, lo vas a usar de community mile, y ya voy a explicar lo que es community mile, y lo que es other, que es como yendo al cine, al supermercado, donde tú quieras salir. Y Community Mall es la de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Eso no cuenta. Después del trabajo, a seguir viendo clientes, eso sí cuenta. Pero el último cliente para atrás es community. Entonces, la manera de llevarlo es obvio, si hay personas que tienen dos carros, entonces ellos pueden decir, el community mile va a ser mínimo y no tiene other porque utiliza el otro carro. Pero la manera es llevando un log, pero también la aplicación de Google Maps tiene una área donde está el timeline. Y ahí tú ves todos los sitios donde tú fuiste y tú sabes cuál fue negocio y cuál no fue negocio y te da las mías exactas. Entonces, si uno lleva un log, aunque también hay aplicaciones que existen gratuitamente, entonces lo puedes llevar de esa manera. Marinela, ¿contesté tu pregunta o tienes otra pregunta o salió o Sí, surge una si nueva? este vehículo es comprado, por ejemplo, con el nombre de la empresa, del Ujú. broker, del Ajá, brokeraje, vamos a decirlo de esa manera, ajá. ¿verdad? ¿Se puede tomar de alguna manera como el uso para la empresa? Bueno, cuando ya está comprado, es muy diferente cuando es un agente o igual un broker y lo tiene a nombre del personal y no de la compañía. Entonces, eso aplica con tu 1099 como un sole proprietorship. Cuando tú compras un vehículo ya a nombre de la empresa, lo que hace la empresa es depreciar. Utiliza el método de depreciación en vez del método de millas. ¿Ya? Entonces el vehículo se va depreciando y hay un porcentaje, porque si la compañía lo usa solo para el negocio, entonces se deprecia el 100%. Si la compañía lo usa en adición para algo personal, es porcentual. Según, Ya, entonces se saca un porcentaje, vamos a suponer un 20% es personal, un 80% el negocio y es porcentual también la depreciación, ¿ya? Pero la gracias, manera, Ivania. gracias, pero la manera que usualmente los agentes o brokers lo hacen, si ponen el carro a nombre de ellos, utilizan el, las mías, el Standard Mile Deduction. Es el más simple porque cuando tú deprecias es un poco más complejo, pero es el apropiado cuando lo compras por la compañía porque lo va a poner dentro del pago de la compañía. Pero después ahí viene si se utilizó completo o no y entonces el método que tiene que utilizar pues ya se tiene que saber. Exacto. Y ahí ya no tienes que llevar el log con respecto a las mías, pero sí las mías influyen en un log con respecto a porcentual. Es muy sencillo cuando, por ejemplo, alguien compra, vamos a suponer, una compañía que sea de mudanza, por ejemplo, y tiene big camiones de mudanza y solo lo usan para mudanza, ya se sabe que no va a ir al supermercado con un tremendo camión de mudanza. Entonces, sí, ese 100%, porque solo se usa para eso, ¿no? Entonces, también es muy importante que sepan que si ustedes van al médico o cosas así, también pueden descontar 21 centavos la mía. Si hacen ayudas comunitarias como charity, es un 14 centavos por mía. O sea, no solamente para negocios, pueden aprovechar también esa ida a los médicos y todo eso. Utilicen el método de Google Maps y entonces anotan o llevan una aplicación. Como business purpose, es obvio lo que tiene que ver acá como business meeting, conference, si tuvieron que ir a un meeting de la compañía, pero cuando va al negocio community,
y cuando regreses con eso, tenías que haber salido a otro sitio primero para después llegar a la oficina. Ya, o sea, es un poco tricky, ya se lo voy a enseñar. Ver clientes, lunches con clientes, igual con coworker también, ir al post office, bank, Office Depot, supply, medical purpose o charity, porque nos dan el 21 o el 14%, todo lo que tenga que ver con eso. Business purpose, hay que separarlo, es todo lo que viene siendo personal use purpose, es community between home and the office. O sea, ese está en community propio, pero no va dentro de business. Cualquier shopping que vayan, family event, driving to cinema, gyms, other personal matters, no tiene nada que ver. Y súper importante, recuerden que si ustedes deciden hacer el Standard Mile Deduction, ya no pueden utilizar ningún gasto más que toll y parking. O sea que si ustedes compran una llanta o lo que sea, eso no incluye. ¿Ok? Y las multas tampoco, para que sepan. Las multas nunca incluyen. Voy a mover esto para acá que no veo casi. Ok, el estándar mal deduction, ¿cómo funciona? Si yo estoy en mi casa y me voy a mi regular job, nunca puedo deducir eso. Esa es mía. Pero ahora, si estoy en mi regular job y voy a un temporary work, sí lo puedo deducir siempre. Si estoy en mi regular job y voy a un second job, también lo puedo deducir. O sea que alguien que trabaje de part-time en otro lado, más también en el real estate, si va de un trabajo al otro, puede deducirlo o de ese trabajo a un cliente. Ahora, si estoy en el second job y voy a mi casa, no lo puedo. Igual, si estoy en mi main job y voy a mi casa, tampoco puedo deducir esas mías. Entonces, y si estoy del temporary, tampoco work. A mi casa tampoco lo puedo. Deducible solo si tienes un regular job o main job at another location. Ya, ahora, del second job al temporary job siempre se puede deducir también. ¿Ok? Preguntas con respecto a eso. A veces es un poco tricky, pero ujú, perfecto. No es que tengan que llevar este Mao log, pero yo nada más le puse ahí por poner, porque hay personas que lo hacen en Excel y lo anotan y llevan su log. So, por ejemplo, lo único que tiene que tener es el año, la fecha y la hora, la descripción, location, el odómetro, cuándo comenzó, dónde terminó y el total de las mías. Eso de todas maneras te lo da el Google Map. So, si tú vas aquí, como dice Google Map, Timeline de Google Map App, va a buscar el Location History que tenga que estar on y entonces te va a mostrar el timeline y a dónde has estado y va hacia atrás hasta día, semana y hasta año. Entonces, y tienes que ponerlo si vas caminando, transportación, obvio, porque es carro. Entonces, ve, abres el Google Maps en tu Android o tableta o iPhone y entonces está en tu profile picture, un circulito que hay y entonces que está al lado del account y vas a ver, bueno, en el account y vas a ver your timeline. Ahí vas a encontrarlo y en Today's te va a salir la fecha de hoy, pero tiene una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha que tú las tocas y tú puedes ir hacia la izquierda en los días anteriores y hacia la derecha pues no va a tener nada, pero exacto. Education and Training Deduction. So, como habíamos hablado, igual los agentes o brokers pueden deducir cada 2 años su Continuing Education. Si sacaste tu licencia, tienes que hacer tu post-license, ya sea de salesperson o de broker, el pre-license and more related to the real estate. Ahora, el broker pre-license puede, pero no el pre-license cuando tú acabas de sacar tu licencia, porque anteriormente tú no eras agent. ¿Ok? Professional Education para maximizar tus potential. So, como que vas a un evento y tienes que viajar, los registration, los materiales que vayas a utilizar, tus costos de viaje y todo ese tipo, designaciones también que quieras sacar, pero siempre ordinarios necesarios gastos
que vayan a ser aplicado a tu educación y a tu training. No que ahora yo voy a estudiar para hacer mi accounting, o sea, yo soy contadora, pero también soy broker y también soy un real estate instructor. Entonces, sí, yo puedo estudiar todo eso, pero no que cuando yo estudié para accounting no me funcionaba. Tiene que estar dentro de tu rubro donde tú estás ganando dinero, de lo contrario ya es un nuevo rubro, a menos que estén ganando dinero sobre ese mismo rubro. Office Supply, Technology Cost y equipos. Todo eso, lo que vayan a utilizar, hoy por hoy hay tanta tecnología, hay que pagar por todo, pues, pero lo básico que puedes tener, un photocopy, printer, escáner, los muebles que tengas para amoblar tu oficina, inclusive si estás en tu oficina que tú creaste en tu casa, todo lo que sea eso, un dedicated landline o tu celular es prorrateado. ¿A qué me refiero? Eh, si tú tienes un celular aparte solo para el negocio, sí lo puedes descontar 100%. De lo contrario, si utilizas el mismo teléfono, entonces es porcentual. También algunos equipos los puedes depreciar o lo puedes utilizar como un gasto inmediato. Es preferible que sea un gasto inmediato porque lo puedes poner, si compré una computadora, ponerla inmediata. O sea, que es un gasto inmediato. De lo contrario, tengo que dividir el costo de esa computadora. Vamos a suponer que la computadora, la vida de la computadora sea 5 años, entonces costó 3.000, entonces tengo que dividirla entre 5 y cada año. Pero eh, gastos normales que un agente puede tener, lo puede descontar en el mismo año. Cuando es un broker, entonces ya compró varias y esto y lo otro, equipos más costosos, ya ahí sí tiene que entrar en la depreciación, pero ya no lo va a hacer en su tax personal, sino que ya lo va a hacer en la 1120S o la 1065, depende, o 1120 nada más. Si lo va a hacer como un C Corp, S Corp o un LLC. Legal and Professional Fee. So, también podemos, siempre y cuando sea su negocio, no como que va a venir, ay, voy a hacer un will, no. Tiene que ser y que lo tengas que poner, lo único que puedes descontar no es tu taxes completo, sino nada más el Schedule C, lo que tenga que ver con tu negocio. ¿Alguien tenía una pregunta? Escuché una voz, creo yo, o no estoy segura. Ok, puedes pagarle a tu contador por un advice para poder salir mejor como un tax planning. Es muy recomendable. Yo no le recomiendo sentarse a hacer sus taxes inmediato. O sea, es bueno, usualmente muchos contadores antes de comenzar el tax season, cuando las personas ganan mucho dinero, tienen muchos gastos, es bueno verse con tu contador antes y después ya tu programa, tu cita para hacer tus taxes. Si tú vas de último momento, se te pueden quedar ciertas cosas y por eso es importante saber lo que uno puede descontar o no, porque hay mucha mala información que a veces yo he tenido clientes que vienen a hacer los taxes conmigo y dicen, no, yo puedo descontar esto y esto, pero espérate, tú tienes un 1099, no, entonces no lo puedes, o sea, o igual hay gente que tiene un 1099, pero ya por eso ellos han creado un I-code, un código para cada rubro. Yo, aunque yo sea self-employed y la manicurista mía es self-employed, vamos a suponer, ella tiene unos gastos que ella puede poner y yo tengo otros gastos que yo puedo poner. Lo bueno que como realtor tenemos más gastos que otros a veces rubros. Eso es muy importante saber lo que sí aplica para tu código de NAI que es basado a tu rubro. Entonces, sí, lo que es legal fee con relación a tu negocio, igual tú puedes tener una demanda, que Dios no lo quiera, y tienes que contratar un abogado para defenderte. Eso, con respecto a real estate, sí lo puedes tener, pero no que voy a hacer un will o lo que sea. Si voy a contratar un CPA o un accountant que me advise cómo yo voy a salir mejor en mis taxes, también yo lo puedo hacer. Tengo propiedades de real estate y yo necesito ponerles en el Schedule E. También eso incluye en mis taxes, pero no la porción de mis taxes personales. A veces ustedes no lo saben, pero te cobran un fee completo, pero cada uno de esos fees tiene un precio según cuánto schedule tú tengas. Entonces tú tienes que preguntarle al contador cuál es por el Schedule C, por el Schedule I, por los schedules que yo vaya a utilizar, cuánto es el costo, porque eso es lo único que tú puedes descontar. Startup Business Deduction, eso es si alguno de ustedes
es nuevo como broker y acaba de abrir su compañía, su agencia de brokeraje, puede descontar un máximo de $5,000 y el resto, hasta $50,000, se puede prorratear, que es lo que le llaman una amortización en 180 meses. También tenemos lo que es Qualified Business Deduction, hasta un 20% de los gastos ordinarios y expense que haya uno tenido. ¿Qué incluye en respecto al starting business? Son investigaciones, si tuviste que investigar, hacer research dentro de esos $50,000 máximo, professional fee que contrataste para hacerte lead o para, contrataste para hacer la compra del negocio o abrirlo, cualquier material que utilices de advertising y marketing, algún entrenamiento que tuviste que darle tanto para reclutar como para entrenar a tus empleados, igual si, como vuelvo y repito, para un brokeraje nuevo, todo lo que tenga que incurrir con eso, licencias y permisos, rentas y utility. Vi que alguien escribió algo en el chat, no sé si everyone. Ok, Diana, thank you, Diana. Ok, ahora el próximo slide es cómo yo reclamo con respecto a ese negocio que acabo de abrir. Bueno, si eres un sole proprietor, significa de que tú trabajas por tu propia cuenta, no has abierto ningún negocio, eso lo haces por el Schedule C. Si tienes un partnership, que es un LLC, tienes que tener dos o más partners, members dentro de tu organización, vas por la forma 1065. Porque si tú abriste un LLC, eres tú solo, tú tienes nada más dos opciones. O te conviertes en un S Corporation, bueno, también puede ser un C Corp, o es un disregarded entity y no tienes que hacerlo más que por el Schedule C porque te conviertes en un sole proprietor. S Corporation se utiliza la forma 1120S y si es un C Corporation, el cual paga 21%, paga doble tax, es el 1120. Y para amortizarlo se utiliza una forma 4562 que es para depreciation amortization. Son esa forma, te va a salir lo que es depreciación y te va a salir abajo lo que es la amortización. Licencia, regulatory fee, membership and insurance. So, eso ya lo habíamos hablado, pero aquí está más explícito. Todo lo que ustedes le pagan al board de realtor, sus estudios, igual con su broker si pagan su de renovation por transacción o anual, lo que vaya a hacer va a ayudar a lo que es el adjusted gross income. Te va a modificar de lo que ibas a pagar, ahí vas a ir pagando menos porque hay una línea adicional para ajustar todos estos gastos. Self-Employment Health Insurance Deductions, siempre y cuando tú tengas hijos menores de 27 años, no solamente tu seguro, sino el de tu esposo también o tu esposa. So, puede ser elegible para utilizarlo y también stepchildren, adopted, foster child, lo pueden deducir también. El premium y los copayments. Business Tool and Technology Costs. So, igual pueden descontar todo eso, incluyendo website. Hay realtors por eso que ganan mucho dinero y tienen varios websites. Porque anyway lo vas a descontar, eso te va a traer y te va a generar más clientes. Si pagas por el servicio de millas o lo que vayas a tener que pagar, igual. Todo aquello que te vaya a generar ingreso en tu negocio, lo puedes poner. Business Meal and Travel. So, cuando viajamos, podemos descontar las comidas que nosotros nos vamos a comer, pero cuando estamos acá, no a menos que vayamos con un cliente, y es el 50%. Anteriormente, cuando estuvo el COVID, en el 2021 y 2022 se podía descontar el 100%, pero ya otra vez volvió a lo nuevo, a lo de siempre, que es nada más el 50%. Y como digo, cuando es traveling, tiene que estar largo de uno. Igual tú puedes ir a ver un cliente, aunque yo, como nosotros tenemos la licencia en toda la Florida, si yo tengo clientes en Orlando, en Tampa, en Jacksonville, donde yo vaya a ir o tengo que dar un training, una educación, también lo puedo poner sobre el viaje, el avión, el hotel. Y las comidas, sí, siempre y cuando yo estoy en el trip, es el 50%. De lo contrario, pues tiene que ser que me voy a ver con un coworker, que vamos a hablar sobre cómo hacer más dinero, cómo hacer negocio, cómo vamos a colaborar. Ahí sí.
Ahora, los brokers, dueños de su compañía, sí podrían poner hasta un 100% de 1000, siempre y cuando sea como un company para todo y no excluiste a nadie de un holiday, por ejemplo. Y entonces tú le estás proveyendo a él free de cobro para poder venir aquí. Si ustedes le cobraron, entonces pues solamente lo que se invirtió, pero no puedes ponerlo, porque hay algunos casos que sí a los coworkers se le da, pero si llevan a su spouse, el spouse paga, entonces solo pueden poner la parte que se pagó, no lo que pagaron tus empleados. Advertisement and marketing expense, todo también se puede, incluyendo también hay personas que hacen gorra, lápices, lapiceros, t-shirt, folders, todo eso lo pueden aplicar y vale la pena porque igual lo vas a descontar. Después, gift to client. Es muy bajito, ya lleva muchos años, en misma cantidad. Solamente podemos descontar $25 por cada cliente que se le da. Y dentro de esos, hasta $4 para empacar el regalito, imagínate. Ahora, sí tenemos de que también por los $4 tú puedes hacer múltiples regalos chiquiticos. Me refiero que tenga embroidered tu, como los pen y todo ese tipo de cosas. Charity contribution, donation. A veces se confunden algunas personas y ponen, porque yo puse un advertisement en la iglesia y es un charity. No, eso es un expense de advertisement. Si yo lo doy como mi regular charity, es distinto sin recibir nada a cambio. Si recibo algo a cambio, ya no es una donación. Tiene que estar seguro que sean organizaciones calificadas. Hay que revisar, ahí sale IRS Tax Exempt Organization y revisen qué tipo, usualmente pues Red Cross, la Liga contra el Cáncer, hospitales, instituciones, iglesias, no que yo voy a donar para un team de fútbol de los niños, eso no está dentro, eso lo hiciste porque tú quisiste y ya. Tiene que ser un Qualified Organization. Los charities nada más lo puedes descontar si ustedes hacen el itemized deduction, que es la deducción detallada. Si, como vuelvo y digo, si tienen un beneficio personal, entonces ya entra a expense de tu negocio, o si vas a recibir comida o algo, ya entonces ni uno ni lo otro. No lo puedes descontar. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el standard deduction. Ujú. Cuando ustedes, aunque me quedaron, como yo estaba hablando, ustedes me quedó, mi 1099 vino en 100, tuve con muchos gastos, llegué a 50 gastos que están auditados, me refiero correctos, con recibo y todo. Y de ahí tengo un AIRA y mi 1500 al año del espacio que yo utilizo como oficina, digamos que quedo en 40. De esos 40, ahora vamos a suponer que yo soy head of household. Entonces, que es que yo soy soltera, pero tengo uno, dos o tres hijos, o el número de hijos que tenga, o puedo tener a mis padres de dependen. Entonces, si yo tengo 40, yo puedo restar 23,000 de los 40 y entonces ya yo estoy en 16,000 y algo de taxes. Entonces ya ahí yo voy a pagar es un 10%. Ya, ¿cómo me ayuda a bajar? Si estuviese casada, pues entonces es 31,500, pero para ambos. O entonces ahí se suma el ingreso mío y el ingreso de mi esposo, y viceversa, de mi spouse. Y si es single y no tengo hijos o no tengo ni un dependen, es 15,750. Esto para el 2025. Entonces, los taxpayers, a veces hay personas que se confunden, que dicen, no, yo no tengo 1099 porque yo gané $500, pero eso no implica que no los vayan a declarar. La compañía no está obligada a darte un 1099
por cualquier ingreso que ustedes tengan de menos de 600. Pero tú lo sabes, imagínate que si tú trabajas en varios trabajos y en cada uno son 500 y tienes 5 trabajos, 5 por 5, 25 son $2.500. Sí, aunque tu estándar deduction, tú no pagas taxes si ganas menos de $23.000, si fuera un head of household o de single menos de $15.000, vamos a suponer que yo gané 15.000 cerrado, pero en W2 yo no estoy exigida de hacer mis taxes. Pero si yo gano 15.000 como self-employment o 600 como self-employment, sí tengo y estoy exigido a hacer taxes porque tengo que pagar el self-employment tax. Este es el federal tax. ¿Preguntas acá? Ok, vuelvo y digo, el Self-Employment Tax lo que incluye es la suma del Social Security, que es 12.4, y el Medicare, que es 2.9. Este 12.4 es un tax regresivo, porque tiene un tope, vamos a suponer, hasta 170.000. Después de ahí ya no te cobran más, cada año va cambiando. El Medicare es un flat tax que siempre te va a cobrar lo mismo. ¿Ok? Y el federal tax es progresivo, para que sepan. Itemized deduction, si ustedes quieren utilizarlo, no aplica esto, porque ya allí ya te están dando todo ese crédito. Pero cuando utilizas standard deduction, no puedes descontar el mortgage de tu casa, no puedes descontar los gastos médicos. Muy distinto al seguro médico si eres self-employed y no puedes descontar el charity ni nada de eso. Ahora, este es el itemized deduction. En el itemized deduction eh, pueden descontar, se hace en el Schedule A, pero cuando no uses el Standard Deduction. ¿Cuándo se usa? Cuando el itemized es más alto, tus deducciones, que el Standard Deduction. De lo contrario, no lo utilizas. Se cobra usualmente un poquito más porque hay que detallar todos esos gastos y el otro solo se pone esa cantidad. Aquí tú puedes poner todo lo que son los gastos médicos y dentales, todos los taxes que pagas con respecto también a la propiedad, a un límite de $10.000. Este tiene otras limitaciones. Si aquí yo gano 40.000, entonces, y gasté 10.000, me hice los dientes, un ejemplo, el 7.5 de los 40.000, 7 por 4, 2.800 y pico, digamos que $3.000, es mi tope de aquí con respecto que se va a restar. Entonces, si yo gasté 10 menos 3, entonces solo 7.000 puedo utilizar. O sea, es basado a lo que yo gano y se multiplica por este porcentaje 7.5. Y si yo hubiese gastado 3.000 en gastos médicos y tengo 3.000 porque es el 7.5 de lo que yo gané, acaba cero. O sea, no se cree que todo lo que te gastaste en médico se va a aplicar. Es un porcentaje dependiendo de lo que tú ganas. Entonces, los taxes de la propiedad van acá, un máximo de $10.000. Los intereses de tu mortgage, un ejemplo, es un máximo de $750.000 el préstamo. ¿Ya? De ahí el Gift and Charity, si lo puedes poner, de lo contrario no puedes poner el Gift and Charity. Casualty and Theft Losses, si vino un huracán y te dañó el vehículo o tu casa, se puede poner igual, eso aplica a varias cosas que lleva después unas calculaciones. Other Itemized Deduction que también se pueda poner y el total de lo que te vaya a dar. Si es mayor, entonces uno utiliza el Itemized Deduction. De lo contrario, no. Después este es el Schedule C, lo que ustedes van a ver y a donde ustedes van a poner todos sus gastos con respecto a tu negocio de self-employed, de sole proprietorship, que tú trabajas por tu cuenta, ya sea como realtor, como real estate agent o cualquier otra designación que tengas como broker. So acá es obvio lo que tienes que poner, no les voy a explicar eso porque no es una clase de taxes, pero es una clase para que ustedes sepan. Esta parte donde dice expenses es donde ustedes se tienen que enfocar, donde en la parte 2 los gastos que ustedes van a tener los van a poner en este lado, ¿ya? Entonces, pues obvio, ya de aquí te va a hacer preguntas si estás por tu cuenta, si recibiste un D99 o no lo recibiste. Eso no tiene nada que ver ahorita porque eso lo va a hacer tu contador, pero sí ustedes tienen que darle esta información a su contador con respecto a los gastos que ha tenido. Acá también, esto es solo si vendieran productos, ustedes no aplican a ustedes porque no reminden ningún producto, pero en la
La parte 2 y la parte 4 es lo que le aplica a los realtors, ya que acá es lo del vehículo. ¿Ves? Acá ves Business Mile, Community Mile y Other Mile. Y te va a hacer la pregunta si tienes otro vehículo y si llevas evidencia de con respecto a esto. Cualquier otra cosa que no quepa acá se pone en la parte 5 y se va a reflejar en una de las deducciones que está acá en general. ¿Preguntas acá? Estamos todos sabiendo. Mira, sí, yo tengo una pregunta. Ujú, Según tu experiencia, ¿cuánto es el monto o la porción que un agente debería reservar cuando recibe sus comisiones, sus compensaciones? ujú. ¿Qué monto más o menos para poder, cuando llegamos al pago de los impuestos, no le caiga de sorpresa y obviamente no tenga cómo cancelar? Claro. Muy importante y muy buena tu pregunta, Marinela, porque eso, para que sepan, para comenzar, si ustedes le deben al gobierno $1,000 o más, ya te van a poner una penalidad. O sea, los realtors, especialmente todo el que trabaja por su cuenta, tiene que crear una cuenta con el IRS y en el cual cada quarter tú tienes que mandarle dinero al gobierno. Y entonces en cada transacción tú lo que tienes que hacer no es guardarlo porque uno se lo come, es con la cuenta que tú tienes, tú le mandas dinero al gobierno por cada. Ahora, ¿qué porcentaje es lo que va a designar? Para comenzar, hay que saber cuánto vas a ganar en el año. Usualmente el gobierno funciona de esta manera. Si tú, es tu primer año como realtor, usualmente no te ponen la multa porque va a ser la primera vez. Pero en el segundo año sí te ponen la multa si te pasas de $1,000 lo que le debe al gobierno. Porque ellos consideran de que si el año pasado a mí me tocó pagar, vamos a suponer $5,000, entonces ellos dicen para el siguiente año yo debo de pagar 5,000 otra vez y tenerlo reservado y guardado. Si no se usó todo, entonces ellos me lo devuelven, como lo que le llaman el refund, ¿ya? Entonces, ojo, si yo vengo y antes produje esto y ahora estoy produciendo este, uno se va dando cuenta. Si yo en enero cierro una transacción y me dieron $10,000, es mi primera transacción, pero el año pasado yo estoy ganando un averaje de $75,000 y yo pagué X cantidad entre todas mis deducciones, bla, 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 $5,000. Entonces, de esos $10,000, ok, vamos a suponer yo por lo menos, yo mandaría un 15% que es el Self-Employment Tax. Obviamente uno paga sobre el neto, no sobre el gross. Pero de esa manera, si yo me acostumbro a mandar un 15%, cuando yo descuente todo lo demás, yo tengo anyway dos taxes que tengo que pagar siempre. El self-employment tax es siempre porque ese nunca se pagó el Medicare ni el Social Security. Ese va a ser un 15,3 del neto. Y el federal tax solamente lo pago si yo gané neto más del standard deduction. Entonces, como yo particularmente me veo con mis clientes antes de que hagan sus taxes y le pido que me den los taxes anteriores, entonces yo ya sé qué tipo de agente es, porque si este agente lo único que hace es real estate, no es lo mismo que otro agente que también tiene otro tipo de trabajo y hace ventas una vez por allá. Porque si es una persona que hace pocas ventas y su 1099 viene en $20,000 y es lo único que hace, no va a pagar el federal tax porque el standard deduction lo va a absorber y no va a pagar federal income tax, pero sí va a pagar el 15,3 de lo que le queda neto. Entonces, si gana 20 y se quedó con 15, vamos a suponer, porque gastó menos, porque también todo es acorde, y se quedó con 15 y era un single person con 15,000 y algo, no va a pagar taxes personales, eso ya va a quedar en cedro el federal. Pero sí debe de pagar por los 10 o los 15 que le quedó, el 15,3. Entonces, con ese motivo del 15,3 le va por eso, a decirle, yo por eso les digo, envíen el 15%. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta?
Sí, muchísimas Es una gracias. explicación larga, pero es importante el entender por qué es el 15%, porque por lo menos queda cubierto, porque si después te pasas ganando más del estándar deduction, lo que pagaste de más en eso te va a amortizar. Exacto. Y ojo, cuando ya vayas a terminar a alguien en su cuarto quarter de pagar, es bueno sentarte con tu contador y ver más o menos lo que tú esperas al final del año que ya tienes por cerrar y mandas un último pago para no quedar con la multa. ¿Ok? Es muy ¿Alguien tiene importante. alguna pregunta? Están muy callados hoy. Ok, es muy importante si pueden pagarlo todo, porque los Mm. intereses que se le pagan al gobierno son más altos que irte a un pawn shop y pagar el pawn shop, los taxes, o sea, los intereses, porque se van creciendo si no haces un arreglo de pago. Son súper, súper altos. Comienzan en un 5% por mes. Un Ahora, matrimonio ajá. que sea un profesional y la otra persona sea un realtor y lo pagan de manera conjunta, Sí, puede hacen el aplicar toda junto esta a serie joint de cosas account. que tú me estás diciendo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ajá, vuélveme a repetir que no. Un profesional, Ujú. matrimonio profesional. El esposo está en cualquier otra actividad Sí, y la uno es empleado esposa y el otro es un está como realtor, realtor. porque para el gobierno no le importa si eres profesional o no, es lo que te va a cobrar taxes, sí. Ajá. Sí, pero si declaran como matrimonio, Ajá. la parte del realtor puede descontar toda esa serie de cosas, ¿verdad? Se juntan ambos ingresos. Ajá. Y entonces el Ah, standard deduction, vamos a suponer que utilicen eso, va a ser más alto por ponerlo juntos. De lo contrario, se parte. Y es beneficioso en algunos puede ser perjudicial en otro. Por eso es muy importante, cada caso es individual, que vean a su preparador o a su accountant. Yo soy un accountant, no solo un preparador, pues yo tengo una maestría en hacer taxes y en Florida Atlantic University. Y es muy importante, soy profesora también de Miami-Dade College del departamento de accounting. Y doy las clases de contabilidad para los que estudian el asociado o los 4 años de degree de la universidad. So, es muy importante no generalizar porque hay créditos que puedes perderlos si los ingresos se pasan de eso, pero también hay créditos que juntándolos el matrimonio se maximizan y hay créditos que te dan dinero que cuando lo hacen casados separados se pierden. So, entonces es muy importante verse con el contador antes y maximizar lo que se llama el after tax, maximizar tu dinero con respecto a hacerlo de una manera correcta y legal. Ujú. Pero si se juntan ambos, vamos a suponer que el esposo es W2, iría en esta línea 1A, su W2. Y la esposa, un ejemplo, si estamos hablando que la esposa es la que es realtor, iría en additional income en la línea 8 de este lado izquierdo de la 1040. En la 8 iría additional income en la 8 y en la línea 1A iría los W2 del esposo. Al final se juntan los dos y va a dar un total y después se resta todo lo que haya que poner. Y eso no implica, se hace un tax conjunto. ¿Ok? Entonces, este es nada más para que vean, esta es un draft porque al gobierno ha cambiado la 1040 para el 2025, no lucía así para el 2024 ni ningún otro año anterior. Han cambiado la forma casi completa. ¿Ok? Nada más les comento. ¿Ok? De allí tenemos lo que es ordinary y necesario expense. Y son todo lo que tenga que ver con gastos que se pueden deducir directamente y relacionados a tu negocio de real estate, ordinario y necesario. Si ustedes quieren saber un poco más,
hay que ir a lo que le llaman la publicación 535. Ustedes van a IRS.gov, buscan publicación 535 y ahí les va a dar un poco más de detalle sobre los gastos que se pueden utilizar. Pero hay que buscar el rubro de ustedes por medio de un NAICS code. Anyway. Bueno, he terminado. Espero que haya sido muy útil para ayudarlo. Yo tengo una escuela de real estate, como les digo, tengo el website es SFL School of Real Estate.com. Yo tengo dos websites y el otro es más chiquito, sfsre.net. Pero si no, me llaman al 305-401-4516 y los puedo ayudar, ya sea para su continuing education, para taxes o para lo que los pueda ayudar. Muchísimas gracias, Ivania. De verdad que ha sido una clase magistral, Ay, más gracias, de lo que uno gracias. esperaba, Ah, qué ¿verdad? bueno. Traté de hacerla Por favor, coloca corta, en el pero es que chat es tus bien datos. complejo accounting. Sí, coloca en el chat tus datos Sí, sí, voy y a cualquier ponerlo acá. persona que de verdad requiera alguna consulta o de su servicio, Claro, pues bueno, sí. mira, les recomiendo ampliamente a Ivania, Gracias, ¿ok? gracias. Es muy importante, exacto, de que se vean antes para no perder dinero. Sí, de verdad hay que planificar y sobre todo ahorita con tantos cambios que ha habido con respecto a la IARES. Entonces, Ujú. hay que planificar bien esta declaración del próximo 2026. ¿Ok? Sí, sí, De sí. verdad, muchas gracias, Ivania, por tu clase. Eh, para los que están, pues la próxima semana tenemos la última clase del año, ¿ok? Y bueno, los espero y que pasen felices fiestas. De verdad, Ivania, te deseo lo mejor para el 2026 y espero verte muy Igual a pronto. todos, les espero lo mejor. Cuando vayan a ver a am, revisen, es importante ver las credenciales de su contador, de que si te está maximizando, si te está ayudando y todo eso, pero cosas siempre dentro de la ley, porque después no vale la pena no dormir tranquilo. Total. Muchísimas Sí. gracias, Ivania. Gracias, Nos bendiciones a vemos. todos. Muchísimas gracias, muy, muy importante toda la información. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Feliz día. Feliz día a todos, que produzcamos mucho lo que resta del año y para el próximo que nos venga mejor. Exacto. Chao, chao.